hermanos, muy buenos días para todos. Siempre es un placer poder compartir la palabra. Y para hoy tengo un proyecto un poco ambicioso. Espero que puedan prestar atención a lo largo y a lo ancho de este pasaje, porque es un pasaje que, como todo lo que está relacionado con la palabra de Dios, merece nuestra atención. Pero hay pasajes que son muy profundos, muy largos, y entonces hay que prestarles atención. Imagínense que este estudio a mí me llevó meses, y yo pretendo, iluso de mí, en 45 minutos compactar un estudio de meses. Pero voy a hacer el intento de compactar este pasaje lo más breve posible y que a la vez no solo reciban información, sino que puedan sacar una conclusión para aplicar a la vida práctica. Así que en esta mañana yo les quiero llevar a las parábolas. Muchas personas, decía yo ayer, piensan que la parábola como figura literaria es algo muy sencillo de entender. El Señor Jesucristo para enseñar usó parábolas, pero no lo hizo porque fuera una manera sencilla de que la gente lo entendiera, sino que en realidad el Señor Jesucristo enseñó por parábolas porque así había sido profetizado Rubén en el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 9. Rubinstein. Sí, por favor. Isaías capítulo 6, versículo 9 nos da la razón por la cual el Señor Jesucristo en su ministerio va a utilizar esta figura literaria que es las parábolas. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Ahí está. Las parábolas, podríamos decir, tienen un doble sentido opuesto. Por un lado, revelar la verdad de Dios y por otro lado, ocultarla. Y uno dice, ¿y cómo es esto? Bueno, el Señor Jesucristo tenía un grupo de seguidores. Y para ese pequeño grupo de seguidores, el Señor quería revelarles la verdad de Dios. Pero el Señor Jesucristo también tenía una gran cantidad de personas que rechazaban su palabra. Era todo el sistema religioso, ¿verdad? Formado por los fariseos, formados por el grupo político de los saduceos, y todo eso se conjugaba en su contra. Entonces, el Señor en su soberanía estableció que Jesucristo hablara para ese pequeño remanente, para ese pequeño rebaño, a través de parábolas, para que ellos se entendieran y crecieran en el conocimiento de Dios. Sin embargo, el otro grupo iba a escuchar, pero no iba a comprender. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Mateo capítulo 13. Cuando yo comencé el estudio de las parábolas, lo hice en una forma aleatoria. No quise seguir un orden cronológico, sino conforme el Espíritu de Dios me iba mostrando, iba estudiando todas las semanas. Yo iba buscando aquellas parábolas, leyéndolas y buscando aquellas que a mí me parecían interesantes. Pero cuando yo llego a Mateo capítulo 13, me encuentro con una dificultad. Mateo capítulo 13 se caracteriza por ser un compendio de parábolas. En el capítulo 13 del libro de Mateo nosotros encontramos 7 parábolas diferentes y todas forman un bloque. Entonces eso hace que haya que meterle horas, haya que meterle lectura, haya que meterle estudio para poder ubicar, para poder descubrir cuál es el mensaje central, porque todas las parábolas que ustedes van a encontrar en el libro de Mateo capítulo 13 tienen una relación. Si lo miramos desde el punto de vista de hombre de campo, todos están relacionados con la agricultura. El trigo y la cizaña, la levadura, ¿no? Resultado de fermentación de la harina. Así que todas las parábolas que encontramos en este pasaje, si lo miráramos así muy superficialmente, diríamos que está todo relacionado con la agricultura. Pero hay un propósito más profundo.
Dice en el versículo 1, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. ¿Cuántas veces hemos cantado ese corito, no? Un sembrador salió a sembrar entre los hombres el amor. Jesús dijo que el reino de los cielos, en Mateo capítulo 11, versículo 33, también, era semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Mateo capítulo 13, reitero, se caracteriza, tiene una particularidad especial. Mateo capítulo 13 es diferente a las otras parábolas porque esta específicamente uno no la puede estudiar uno a uno, sino que la tiene que mirar como, repito, un conjunto. Y aunque en estas parábolas hay ejemplos que son muy disímiles, todavía conservan una unidad que nos obliga a estudiar Mateo capítulo 13 como un todo. Hay 7 parábolas. Mateo 13:1, Mateo 13:31 al 33, Mateo 13:34 al 38, Mateo 13:35 al 58. ¿Cuál es el propósito de las parábolas? Las parábolas tienen, repito, un doble sentido opuesto, revelar y ocultar. Entre los que oían a Cristo había un grupo quienes por gracia habían sido conducidos a confiar en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, a tal punto que no solamente creían lo que podían comprender rápidamente, sino que todavía creían lo que les resultaba humanamente misterioso. Pero repito, había también un grupo quienes, al negarse constantemente a recibirle, habían endurecido sus corazones. La vida de Jesús, sus palabras, sus obras, han sido reveladas claramente de que lo que la Escritura decía de quién Él era, realmente era así. Los profetas ya habían hablado con anticipación de Jesucristo. Y cuando Jesucristo estaba enseñando la verdad de Dios. Pero aún así los opositores rechazaban obstinadamente lo que era obvio. Así que nunca más que antes como ahora, Jesús empieza a hablarles, pero el lenguaje literario que Jesucristo va a usar es el de las parábolas, para que, como leía Rubito al principio, oyeran, pero al oír oyeran pesadamente y no entendieran. Mateo capítulo 13 podemos decir que empieza con una doble revelación. La verdad para los que aceptaban lo misterioso y lo oculto para quienes rechazaban lo que era obvio. Miren Mateo capítulo 13, le vamos a pedir a Diego que lea Mateo capítulo 13, versículo 10 al 17. Dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió, le dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no le es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, ni oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pensadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan
y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Así que, hermanos, Jesucristo no enseñó parábolas porque quiso. Jesucristo usó el sistema literario de parábolas para enseñar porque ya había sido establecido así por Dios. Y en la profecía así se lo presenta. Isaías capítulo 6, versículo 9 y 10. Uno dice, ¿y qué tiene que ver eso conmigo? Mucho. Porque a veces nosotros pensamos que somos diferentes a los judíos de la época del Señor Jesucristo. ¿Por qué muchos judíos religiosos se escuchaban y no entendían? Porque habían sido rebeldes a la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos en el Nuevo Testamento el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1, déjeme decirles que no es una opción. Esta es la voluntad perfecta de Dios, ¿para quién? Para todos y cada uno de los que dicen que somos sus hijos. Así que, hermanos míos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hay un presentar. 1, 2. Pero además de presentarme a Dios cada día en un sacrificio vivo, debe haber de mi parte y de tu parte una entrega. Porque dice, y no os conforméis a este siglo. ¿Quién? Nosotros. Los que también tenemos que presentar nuestro cuerpo en un sacrificio vivo, también necesitamos presentarnos a Dios. No conformándonos a este siglo, no conformándonos a esta época, es la traducción. Entonces, si esto hacemos, viene una promesa. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino sed transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No vamos a poder entender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para cada día, si primeramente no hay una entrega en obediencia, si no hay un entregarme, una disposición hacia Dios, de presentar mi cuerpo en un sacrificio vivo y de abrir mi mente para que la palabra de Dios renueve mi mente y transforme mi vida. Amén. Entonces Dios no me va a revelar nada. Este era el problema de Israel. Ellos decían, tenemos la Torá, tenemos el Tanaj, pero quedaron en una religión fría y muerta, porque el Espíritu de Dios no está ahí. Y no está ahí por su desobediencia. Solo el Espíritu de Dios llega al judío cuando él reconoce a Jesucristo como su Mesías. Cuando él dice, leo la palabra y me doy cuenta que Jesucristo es el Mesías. Y para nosotros no va a haber un entendimiento claro de qué cosa quiere Dios para conmigo hasta que Dios no ve en mí una disposición, una obediencia, una entrega en cuerpo y alma a su voluntad. Y acá estamos en Mateo capítulo 13, hermanos, y vemos la razón en lo que acaba de leer Diego de por qué Jesucristo usó parábolas. Para revelar y para ocultar. En este pasaje de Mateo capítulo 13 también tenemos reveladas preciosas verdades acerca del reino. Jesucristo vino para establecer el reino de Dios en la tierra. ¿Cómo se llamaba el que vino antes anunciando al rey? ¿Cómo se llamaba el heraldo del rey? Juan el Bautista, ¿verdad? Él vino para anunciar que venía el rey. A veces cuando uno está estudiando la Biblia, aparece una serie de terminología que a veces hace que uno se confunda. Pero vamos a orar. Una vez más, Padre Celestial, queremos encomendar este tiempo en tus manos, entregárselo a Jesucristo para que a través de su Santo Espíritu sea hablando por medio de mí. Para eso te pido que me limpies, que hagas de mí un vaso limpio,
que prepares cada corazón para recibir tu palabra, que realmente tú seas exaltado y podamos, Señor, salir de este lugar entendiendo claramente qué es lo que tú quieres y has dispuesto a través de tu palabra para nuestros corazones. Que tú recibas toda la gloria y la honra en los méritos y en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mateo capítulo 13. Uno está leyendo, empieza a usar una terminología bíblica. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué debo entender yo como reino de Dios? ¿Cómo impacta esa expresión en mi vida? ¿Cómo se relaciona eso conmigo? Bueno, el reino de Dios es Jesucristo reinando en tu corazón. No tengo una moneda, no traje monedas, pero vieron que las monedas tienen dos caras, ¿verdad? No se pueden separar esas dos caras, porque forman uno. Jesucristo vino para ser nuestro Salvador, es cierto. Es cierto. Él fue el único que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Él fue el único que llevó sobre la cruz nuestras maldades e iniquidades. Y Él fue el único que derramó su sangre por nosotros. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Pero también es cierto que Él es el Rey, el dueño. Él quiere reinar en nuestra vida. Y eso significa que Él tiene el derecho y quiere y puede y lo va a hacer de regir nuestros pensamientos, actitudes, motivaciones y deseos. Nosotros nos convertimos al Evangelio, pero queda en nosotros todavía una naturaleza pecaminosa que está crucificada. ¿Por qué el cristiano tiene luchas? ¿Por qué el cristiano a veces está en una guerra dentro de sí? No se está peleando con nadie, pero dentro de su corazón hay una guerra. Porque están combatiendo los deseos de la vieja naturaleza con los deseos que el Espíritu Santo quiere poner en nuestra vida. Dice Filipenses capítulo 4, ¿no? Si hay alguna cosa buena, si hay alguna cosa agradable, en esto pensad. Pero por otro lado, muchas veces el cristiano está combatiendo con malos deseos, con enojos, con ira, como dice Gálatas capítulo 5, versículo 15 en adelante, habla de los frutos de la carne. Están ahí. Coralino hablaba del perro blanco y del perro negro. Yo no me voy a meter en esa teología, pero déjeme decirle algo. Nuestro viejo hombre debe estar crucificado, pero no está muerto. Y entonces en la vida del creyente hay una tensión, hay una lucha. A veces se levantan pensamientos, a veces se levantan deseos malos, a veces se levantan hechos malos, malas actitudes. Y el cristiano está peleando, está en una guerra. Santiago lo describió de esta manera. Lucháis, peleáis, guerreáis, combatís, peleáis y no obtenéis lo que queréis porque pedís mal. Y saben, hermanos, no existe una píldora para vencer esa lucha. Eso va a ser así hasta que lleguemos al cielo. Y entonces hay una sola manera de obtener la victoria. Primeramente debemos hacer lo que el apóstol Pablo enseñó. Necesitamos poner todas nuestras malas actitudes, malos pensamientos, malos deseos, malas motivaciones cautivos ¿a qué? A la obediencia a Cristo. ¿Cuándo? Cada día y cada vez que se levanten.
Y en segundo lugar, ¿cómo se corta esa tensión? Es como un reloj de pared con péndulo, ¿no? Sube y baja, sube y baja. ¿Cómo se detiene la tensión? Santiago nos dio la fórmula. Santiago capítulo 4, versículo 7. Someteos a Dios, resistid al diablo, Él huirá de vosotros. Entonces, ¿cómo podemos, hermanos, ver la victoria? No es comprando en la veterinaria Pedigree para el perro blanco. Es sometiendo nuestros pensamientos y llevarlo a la cautividad a Cristo y sometiéndonos a la voluntad de Dios, la cual es perfecta. Y resistiendo al diablo. De esa manera vamos a poder vencer la tensión. Y entonces Jesucristo va a poder reinar. Y como hemos dicho, en preparación al estudio de las parábolas, nosotros necesitamos permitir que la palabra de Cristo more en forma abundante en nuestra vida. Y para eso necesitamos llenar el cajero automático de la fe con las promesas y con la palabra de Dios. También nosotros necesitamos entender que en la vida cristiana somos mayordomos. Administramos. Dios nos ha dado la vida. Pero nuestra responsabilidad es administrar el tiempo de nuestra vida. Y hoy más que nunca necesitamos aprender a administrar el tiempo de nuestra vida. Porque hoy día el mundo moderno nos ofrece muchísimas distracciones que atentan y van en contra al tiempo que le tenemos que dedicar a Dios. Entonces, es necesario que nosotros tengamos prioridades. El Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 6, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Tú no vayas de mañana a la Biblia y la abras diciendo voy a leer la Biblia porque soy cristiano. Si tenés tiempo de mañana, gloria a Dios. Si tenés tiempo libre a mediodía, úsalo. Pero no digas voy a abrir la Biblia porque soy cristiano. No digas o no piensas voy a leer la palabra de Dios porque eso es lo que se espera de mí. Anda a la palabra de Dios con el propósito de buscar al Rey. De tener un encuentro con tu Salvador. Y de empezar a buscar las promesas, de rumiar las promesas, de masticarlas y masticarlas y masticarlas y masticarlas, hasta que respires, hables y andes guiado por la palabra de Dios. Para que Jesucristo esté reinando en todo nuestro accionar. Somos mayordomos, administramos. Y como dice en un pasaje del Antiguo Testamento, ¿no? Todo lo que tengas oportunidad de hacer para la gloria de Dios, hazlo. Porque estás sirviendo al mejor Rey, Jesucristo. Dios da oportunidades, pero antes de la oportunidad se necesita una limpieza. Dice en el libro de Isaías capítulo 6 que en el año en que murió el rey Usías, dijo Isaías, vi yo la gloria de Jehová que llenaba todo el templo. Y su gloria llenaba, hinchaba el templo. Y parecía que las puertas de los quiciales se iban a estallar. Pero, ¿cómo reaccionó el profeta cuando vio la gloria de Dios? Él dijo, ¡ay de mí! Que soy un hombre de labios inmundos, que habito en medio de un pueblo de labios inmundos. ¿Y qué hizo Dios? Mandó uno de sus servidores con un carbón encendido que tocó los labios del profeta y lo limpió, ¿no? Y después Juan Manuel, Dios hizo una pregunta. ¿Te acordás cuál era? ¿A quién? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y Isaías dijo, heme aquí.
Dios da oportunidades. ¿Estamos dispuestos? ¿Queremos que nos limpie? Porque solo si Él nos limpia podemos ser usados por Él. Ahora, eso fue lo que hablamos ayer, ¿no? Dijimos que en una casa había vasos de oro, plata, cobre, barro, madera. Cuando uno viene con sed de la calle, Rubito no tiene mucho interés en que el vaso sea de oro o de plata, y tiene interés en que el vaso esté limpio. Y si somos vasos limpios, Dios nos va a poder usar. Esa debe ser nuestra meta. Súbditos de un rey que usa vasos limpios. No sé si me va a dar tiempo en este campamento, así que capaz que me va a tener que invitar otro año, Rubito. Vamos a hablar de la parábola de las bodas, porque ahí es una parábola muy interesante también. Pasan cosas extrañas ahí, pero muy buenas. Dios nos ha dado, hermanos, la capacidad de ser mayordomos. Y como enseña en otra de las parábolas el Señor Jesucristo, por ser mayordomos nos ha dado talentos para que administremos. Generalmente solemos decir mi casa, mi empresa, mi auto, y nos olvidamos que nada de lo que tenemos es nuestro, sino que todo viene por la misericordia y por la gracia de Dios, ¿verdad? ¿Has pensado o piensas que cuando Dios te da algo es para que lo usemos para su gloria y para su honra? Sea para administrar en tiempo, sea para un traslado a un hermano. El Señor usa las parábolas también y nos enseña acerca de su reino para que nuestro carácter revele que nosotros somos sus súbditos, súbditos del mejor rey. Un ejemplo de esto está la parábola del buen samaritano. ¿Se acuerdan? Había un hombre que había sido robado, maltratado, pasó un sacerdote y ¿qué hizo? Se apartó y siguió. Y vino el buen samaritano y lo ayudó. Tengan presente que en la cultura judía los samaritanos y los judíos no se llevaban bien. Los samaritanos eran los israelitas que pertenecían a una de las 10 tribus. Y los judíos correspondían más bien a la tribu de Judá y Benjamín al sur, donde estaba el templo. Después de la desobediencia de Roboam, rey de Salomón, hijo de Salomón, el reino se dividió en dos y había una rivalidad tremenda entre samaritanos y judíos. Unos decían que había que adorar en Jericín, otros decían no hay que adorar en Jerusalén, y no se trataban. Pero a este hombre del norte no le importó quién era el que estaba ahí, sino que lo abrazó, lo levantó, lo agarró, lo llevó, le pagó un lugar para que él estuviera cuidado, pagó por su medicación, pagó por su recuperación. Y Jesús preguntó, ¿quién se comportó mejor con el prójimo? ¿Quién fue mejor herramienta? Así que en esta mañana, hermanos, podemos sacar enseñanzas que debemos tener presentes de las parábolas. Hay 3 temas recurrentes en las parábolas, y especialmente en esta: el rey, el reino y los súbditos. Y a veces estas, ¿cómo decirlo?, figuras se traslapan. Así podemos, por ejemplo, llegar a 3 temas. La parábola de la cizaña, Mateo 13, 24, 36 al 43, donde se presenta el carácter heterogéneo actual del rey y su consumación futura en pureza, en su esplendor. Como también aparecen la orden del rey a sus ángeles y el deber de sus súbditos del rey de tener paciencia con respecto a la forma en que él va a disponer todas las cosas. ¿Qué pasa en esta parábola? Dice que un mal hombre sembró junto con
con la buena plantación, con el buen trigo, ¿qué cosa? Cizaña, ¿no? Y alguien dijo, ¿qué hacemos? ¿Arrancamos la cizaña? ¿Y qué dijo el Señor? El rey dijo, no. Esperen a que todo esté pronto para cosechar y después ahí hacen la limpieza. Así que ellos necesitaban tener paciencia. ¿Cómo se recibe el mensaje? Y ahí tenemos la parábola del sembrador, 13:3 al 9. Y la explicación, 13:18 al 23, Diego. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Cuál es la explicación de la parábola, Miguel? Bueno, vamos al versículo 18 al 23 de Mateo 13. Ahora Jesús va a explicar esta parábola. ¿El 24 en adelante? Mateo 13, 18 al 23. No, él leyó del... ¿No leíste al 9? Ah, leíste, bueno, esa era la explicación y la parábola era la que iba del 3 al 9. Capaz que yo me confundí. Pero está bien, gracias, Miguel. Del 18 al 23 tenemos la explicación de la parábola y del 3 al 9 de Mateo 13 la parábola. ¿Y en medio qué hay? La explicación de cuál era el propósito de las parábolas, que ya lo había leído Diego antes, como que se van traslapando los temas, ¿verdad? Bien, tenemos que seguir. Se habla de una cizaña en el versículo 24 al 30, y esa explicación la encontramos, Miguel, ahora sí en el versículo 36 al 43. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Bien, tenemos entonces la explicación de la parábola de la cizaña en Mateo 13, 36 al 46. Luego, en los versículos 47 al 50, la explicación de la red. Y también en esta parábola se nos explica cómo crece y cómo es el desarrollo exterior del reino de los cielos. Jesucristo compara el reino de los cielos con la semilla de la mostaza. ¿Cuál es la característica de la semilla de la mostaza? Que es muy pequeñita, ¿verdad? Dice que la semilla de la mostaza es muy pequeñita. ¿Y eso qué tiene que ver con la levadura? Que la levadura se expande desde adentro hacia afuera. Y en un sentido de la vida espiritual es muy parecida, porque la vida cristiana no es lo que se ve, es lo que brota desde adentro hacia afuera.
Entonces, el Señor Jesucristo, para hablarnos a través de las parábolas en Mateo capítulo 13, tomó 38 versículos. Más o menos 2/3 de este capítulo están dedicados, 20 versículos, están dedicados a un par de líneas de introducción. El resto está todo relacionado con parábolas. Y en ello él habla de las parábolas y da la explicación de las parábolas o el propósito de las parábolas. Pero cuando llegamos al versículo 53 al 58, Rubén, él va a tomar Mateo 13, 53 al 58. Jesucristo va a tomar un tiempo para hablar de cuál va a ser el fin de los que rechazaban, especialmente la clase judía religiosa, a Cristo. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra les enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judá? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Explicación y propósito de la parábola de la levadura. Para aquella época, hermanos, que no había tantos conocimientos de química como hoy día, el fermento, la fermentación era un misterio. Jesucristo quiere aclararlo, pero también quiere aclarar cómo iba a expandirse su reino espiritual en el futuro. Por eso Jesucristo usa la parábola de la levadura en Mateo capítulo 13 para dar un nuevo énfasis. Un énfasis que los discípulos y otros adherentes necesitaban aprender. Con respecto al reino de los cielos, muchos de sus seguidores a veces se impacientaban. Eran seguidores leales, pero eran un pequeño grupo. Y eran tan débiles que a veces llegaban al borde de la desesperación. Porque a pesar de ser seguidores de Cristo, ellos todavía tenían la mente judía y esperaban cambios revolucionarios que tenían que ser ahora en ese momento histórico y ya. Eso lo pueden encontrar cuando empiezan a estudiar Mateo 21, 8 al 9, o pasajes paralelos como Lucas capítulo 9, versículo 59, Juan capítulo 6, versículo 15 y Hechos 1, 6. Muchos de los discípulos de ese pequeño grupo reducido que seguía a Jesús permanentemente se preguntarían: ¿no señalaba la misma dirección Juan el Bautista, Mateo 3, 11 y 12? ¿No contiene el Antiguo Testamento profecías acerca de la exaltación de Israel, su expansión entre las naciones y su significancia cósmica mesiánica? Imagínense que los judíos conocían la profecía de Génesis 22, 17, Génesis 22, 18, Salmo 78, 18, Isaías capítulo 54, versículo 23, Isaías capítulo 60 al 62, Jeremías capítulo 3, versículo 1, versículo 31 al 40, Jeremías capítulo 32, versículo 36 al 44, Amós capítulo 9, versículo 11 al 15, Miqueas 12. Todos estos son profecías mesiánicas. Además de eso hay que agregar lo que dice Zacarías 2, 18 al 23. Pero Jesús quería darles otra explicación. Jesús tenía otra cosa en mente. ¿Qué cosa? Jesucristo quería establecer un gobierno de gracia, no en una nación, sino en un corazón. En el corazón de todos y cada uno de los que le oyeran. Y acá vamos a sacar una enseñanza para hoy. No importa
cuán insignificante y despreciado haya sido al principio el propio Señor Jesucristo. Su reino era un reino que se establecía para avanzar. El reino de Cristo es un reino que se establece venciendo para vencer. El reino de Cristo es un reino para exaltación, porque Jesucristo siempre da y trae ricos triunfos a su pueblo, a su iglesia. Así que para los que oyeron directamente la parábola, cuando le preguntaban, Señor, ¿no convendría ya arrancar la cizaña? Jesucristo le decía, tengan paciencia. Tengan paciencia. El programa de Dios no puede fracasar. ¿Cuántas veces estamos conversando con un cristiano en la calle, en el ómnibus, en algún local, y dice, pastor, estamos en los últimos momentos de la historia. La venida de Cristo es inminente. Sí, Señor, ¿y qué estamos haciendo? ¿Estamos tratando de alcanzar a más? Porque si Cristo viene, ¿qué va a hacer de aquellos que no le tienen? Estamos ocupándonos más y más en conocer más y mejor a nuestro Rey, porque vamos a pasar toda la eternidad con Él. ¿Qué importancia nosotros le damos a la adoración? Estamos preparando al pueblo de Dios para una eternidad adorando al Señor. Estamos preparando al pueblo de Dios para que obtengan muchas coronas para poner a los pies de Cristo. Nosotros en el verano pasado tomamos una iglesia provisoriamente para ayudarles porque habían quedado sin pastor. Y en ese campamento yo escuché el Evangelio de niño y pensaba, acá está mi cocinera de cuando yo era soltero y estaba en la iglesia. Y oramos, bueno, ¿qué hacemos? Señor, ¿será tu voluntad que podamos ayudar? ¿Qué va a hacer esta gente sin pastor? ¿Qué van a hacer? Y nos comprometimos a ayudarles. Y la iglesia estaba devastada. El pecado había hecho una obra destructora en aquel lugar. Y yo le decía a los hermanos, la única manera que existe de salir adelante es ser fiel a Dios. Amén. Y de la única manera que se puede avanzar espiritual y materialmente es, somos fieles a Dios, damos conforme Dios nos da, y el resultado lo dejamos en las manos de Dios. Y yo le decía a estos hermanos, bueno, ¿qué quieren ustedes? ¿Qué clase de liderazgo esperan ustedes? ¿Cuál es su meta? ¿Una iglesia llena de gente, pero que no tiene enseñanza firme en la palabra de Dios y que se corre ante cualquier viento de doctrina? ¿O quieren una enseñanza de la palabra de Dios que les haga a ustedes como un roble? Qué fuerte. Pero no sé si saben algo de árboles, pero el roble demora mucho en crecer y en ensancharse. Y como el roble es un árbol ancho, cuando vienen los vientos, se mantiene firme. ¿Qué clase de vida cristiana quieres tú? ¿Una para la apariencia o ser un roble? Que cuando venga la adversidad pueda decir, Jesucristo es la roca firme en la cual yo me apoyo. ¿Qué clase de cristiano quieres ser tú? ¿Un cristiano que sigue las corrientes o un cristiano que se apoya en la roca, que es Jesucristo? Un cristiano que busca la torre fuerte a la cual abrazarse, como dice Proverbios capítulo 18. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Salmo 125. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro?
mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Porque el que cuida a Israel no se duerme ni se adormecerá. Él es nuestro Dios. Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y Dios mío. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea y los montes se pasen a la mar, ¿no? Entonces, hermanos, necesitamos fortalecernos en el poder del Señor y en su fuerza. La iglesia de Cristo, el programa de Cristo no puede fracasar. Él lo dijo para esa generación, hombres de Dios lo tomaron para la generación venidera y hoy Jesucristo nos dice lo mismo. El programa de Dios no puede fracasar porque vino para vencer. No tenemos que mirar a nosotros, tenemos que mirar al Omnipotente. ¿Qué dice Filipenses 1:6? El que comenzó en vosotros la buena obra. ¿De quién depende la obra? De Él. Gracias a Dios, ¿no, Rubito? Si dependiera de nosotros, pero gracias a Dios que la obra depende de Él. Entonces, hoy día el Señor Jesucristo está diciendo lo mismo, con más fuerza. Esta parábola de Mateo capítulo 13, esta serie de parábolas, son una profecía que en parte se está cumpliendo acerca del tema del reino. Cuando quiera que el reino de Dios entre en los corazones de los hombres, ese reino se va a expandir. Ese reino va a crecer. Pero como bien dijeron ustedes, hermanas y hermanas, no depende de nosotros, gracias a Dios. Depende de Él. Y Dios no nos ha dejado solos. El Espíritu Santo ha venido a morar en cada uno de nosotros. Y Él hace la obra desde adentro hacia afuera. Y acá una buena noticia. El Espíritu Santo hace una obra desde adentro hacia afuera en cada creyente que cada día y cada vez es más completa. Damos gracias a Dios por eso. Es importante que entendamos que este reino de Dios viene para vencer. Y nosotros como mayordomos tenemos que extender ese reino. Que nuestra manera de hablar la refleje. Porque Dios quiere usarnos a todos y a cada uno de nosotros para que por medio de nuestras palabras lleguemos a ser una bendición. Que por medio de lo que escribimos o de la manera que nos movemos o simplemente por nuestra presencia podamos reflejar a este maravilloso Salvador que nosotros tenemos. Hemos aprendido el primer día del campamento que los planetas no tienen luz, pero, Leonardo, reflejan la luz del sol. Nosotros no tenemos luz propia, pero que podamos reflejar la luz de Cristo. Y que Él lleve toda la gloria, toda la honra, porque Él lo merece. ¿Cómo procede ese poder? Es un misterio, es algo secreto. Pero dejemos, hermanas y hermanos, que el Espíritu de Dios se mueva en nuestro corazón. Quiero cerrar este mensaje diciéndoles que el Espíritu de Dios no se mueve con emociones. El Espíritu de Dios no se mueve con sentimientos. El Espíritu de Dios se mueve por la palabra de Dios. Muy bien, mi querido Leonardo va a leer para todos Efesios 5:18. Y el pastor Rubito va a leer Colosenses 3:16 y 17. Leonardo va a leer Efesios 5, 18 y 19 y Rubito Colosenses 3, 16
y 17. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay desilusión. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Rubito? La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Gracias, Rubito. Yo les decía que, hermanos, el Espíritu Santo no trabaja con emociones y sentimientos. Si prestaron atención a lo que leyó Leonardo y a lo que leyó Rubito, aprendemos que ser lleno del Espíritu es exactamente lo mismo que ser lleno de la palabra, porque ambas cosas producen el mismo fruto. ¿Cómo nos llenamos del Espíritu? Tomando tiempo con la palabra. Bueno, que nos animemos a tomar ese tiempo para llenarnos de la palabra, para llenarnos del Espíritu, para ser buenos súbditos y reflejar a este Dios maravilloso y Salvador precioso que tenemos.